bien y tranquila Sí, que las cosas pasan. sí, cosas del directo, como dicen. Ujú. Bueno, pues si te parece voy a empezar presentándote, como suelo hacer, ¿vale? Y nada, hoy tenemos con nosotros a Lucero Cruz, que es una entrenadora del corazón. Ayuda a las personas a sentirse felices con ellas mismas, a tener relaciones bonitas y a ser fuertes cuando el amor duele. Qué importante, ¿eh? Y nos enseña a sanar nuestro corazón, a querernos mucho y a vivir el amor sin sufrir tanto. O sin sufrir directamente, ¿no? Lucero pues ayuda a las personas con las que trabaja a sanar cuando alguien se va, o sea, rupturas, a empezar otra vez con más amor propio, nuevos comienzos, a dejar de sufrir por alguien cuando ya no está, a lidiar bien con ese duelo, soltando los ciclos amorosos tóxicos, es decir, el desapego amoroso, ¿verdad? Y a atraer personas lindas que sí quieran algo bonito, a atraer, ¿no? Esos nuevos comienzos, a centrarte en las personas que quieres en tu vida. Y además es escritora y publicó un libro llamado Cómo reconstruirte de un divorcio para ellas con hijos pequeños, donde comparte pasos sencillos para salir adelante. Y además creó un congreso virtual que se llamó Olvidar al Ex, donde reunió a expertos para enseñar cómo cerrar ciclos, soltar el pasado y empezar una nueva historia de amor. Así que si alguna vez te has sentido roto por el amor y no sabes cómo dejar de pensar en tu ex, te acompaña paso a paso para que vuelvas a brillar. Muy bien. Y hoy la he invitado para que nos hable un poco sobre este tema de las rupturas, ¿verdad? Sobre todo enfocado, pues, en el tipo de personas que más ayudo yo, que son personas altamente sensibles, ¿no? Porque muchas veces, pues claro, esto es un proceso que no es fácil para nadie, ¿verdad? Pero cuando encima sientes las emociones así con intensidad, pues se puede hacer pues, más doloroso y más difícil todavía. Así que, bueno, si te parece, pues podemos empezar hablando un poco de por qué la ruptura es algo que se siente tan devastador, eso, especialmente para las personas sensibles. ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, ajá, precisamente en las almas sensibles es que no es solo ese sentir que se siente pues que todo se derrumbó, de que no vamos a volver a ser lo que éramos con esa persona. Lo que pasa es que por ser un alma sensible, se absorbe, se fusiona la energía con esa persona. Entonces, precisamente, eso se intensifica muchísimo más. Y ese es el dilema. Por eso se siente, pues, tan profundo, mucho más ese dolor, esas emociones tan torrenciales que hay. Ay, no. Ujú, ujú. Eso es. Que muchas veces es verdad que somos como esponjas emocionales y tanto si has sido tú el que has dejado a la otra persona como si te han dejado, pues claro, lo sientes todo, tu dolor, el del otro, y más encima si eres tú el que ha tomado la iniciativa, ¿verdad? Así que efectivamente es muy doloroso. Y luego además que cuando dejamos una relación, no solo estás dejando a la otra persona, o sea, es que lo que acabas de decir, ¿no? Dejas todo lo que te rodea al final. La idea de futuro, cómo va a ser tu vida, probablemente círculos en común que tienes con esa persona, ya si compartes hijos y todo esto, ni te cuento, ¿no? Entonces, claro, es un derrumbe normalmente bastante importante, ¿no? Que, bueno, depende de la relación y de cómo de intensa era, cuánto tiempo llevabas y muchas otras cosas, ¿no? Pero es verdad que es porque es algo muy importante, ¿verdad? Para las personas. Ujú. Muy bien. Así es, totalmente. Ujú. ¿Y cuáles crees que suelen ser las emociones más comunes después de una ruptura? Bueno, allí pueden haber muchísimas, pero así a grandes rasgos, la rabia, la tristeza, la frustración, ¿no? La frustración, la decepción, esos sueños que se fueron al lastre, a la basura. La culpa, muchas veces también, y yo creo que en todas las ocasiones, la culpa por lo que hice mal, por lo que dejé de hacer bien, porque, bueno, un montón de cosas allí. Creo que la culpa tiene también allí grandes, una gran ocupación en este momento. Y precisamente es muy importante encauzar esas emociones, ¿no? O sea, no reprimirlas, porque si las reprimimos, eso se va a ver en síntomas físicos en nuestro cuerpo.
pero tampoco yéndonos al extremo. Por ejemplo, la tristeza tiene su momento de que hay que sacarla, pero si nos enfocamos solo en ella, porque hay fases en las que sentimos más tristeza, más rabia, y pues si nos enfocamos en una sola emoción, no vamos a vivir bien ese duelo, pero tampoco vamos a sanar si la reprimimos o nos quedamos allí anclados. Entonces es importante poder encauzar todas estas emociones. Ujú. Mira, lo que está diciendo Juan, que muchas gracias por tu aporte, dice que si será que generamos también demasiadas expectativas, ¿verdad? Que a veces pasa que endiosamos a la otra persona, le idealizamos, tenemos muchas expectativas de cómo nos va a hacer sentir esta relación, ¿verdad? O cómo va a ser el duelo también, en plan de nada, pues bueno, pues voy a pasarlo un poquito mal y en 4 días estoy ya bien y a lo mejor creo que mi nueva vida va a ser, yo que sé, una liberación o, ¿no? De empezar a hacer como muchas cosas nuevas que no hacía porque mi pareja me retenía o lo que sea. Y claro, cuando de repente la realidad no es como habías tenido en mente, pues efectivamente yo creo que ahí se amplían mucho las emociones negativas, entre comillas, desagradables, mejor dicho, ¿no? ¿No? Totalmente, y coincido porque la cuestión es que cuando estamos en la ruptura o cuando decimos esta relación ya no va más o cuando terminamos y volvemos, allí no nos estamos enfocando en la realidad. ¿Mm? Por ejemplo, no estamos tomando la responsabilidad que debemos hacer, ni estamos viendo las cosas con claridad. Entonces, en una ruptura, algo que pasa es que precisamente pensamos en lo bonito, se nos olvida todo lo difícil, lo retador que hubo en la relación. Claro, eso es. De hecho, el meme que he compartido antes va justo en esa línea, ¿no? Que muchas veces cuando te planteas, ay, a ver si me he equivocado, a ver si nos hemos precipitado, ay, y te imaginas volviendo con tu ex, te tienes que dar cuenta de que no es volver con la persona de la que te enamoraste, sino de la persona con la que has roto. O sea, que hay que tener en cuenta eso, que ha habido un deterioro de la relación y probablemente volverías de nuevo al mismo punto donde estabas, ¿no? Así que efectivamente es importante mantener la claridad y mirar para atrás con todo el espectro, o sea, recordando lo bonito, lo difícil, todo lo que te ha hecho crecer, lo retador, lo que no querías en tu vida y te venía mal, ¿no? Incluso las cosas que a lo mejor no estabas viendo, si has sido sobre todo la persona a la que han dejado, pues abrir los ojos y decir, oye, a lo mejor había más cosas ahí de las que yo estaba viendo, ¿no? Y era ajena a esta crisis y no me estaba dando cuenta, pero pues ahora toda esta información en la cara, a lo mejor es momento de sacarla a colación para trabajar con esa información y crecer como persona, ¿no? Así que efectivamente mantener esa claridad durante el proceso no es fácil, ¿verdad? Por eso es tan importante contar con ayuda ajena, profesional, a ser posible, que no sean solo tus amigos o tu familia que te quieren mucho y te van a estar todo el rato diciendo, ay, pobrecita tú, qué malo el otro, ¿no? O las cosas que en el fondo te viene bien escuchar para no hundirte, ¿no? Y oye, un profesional no es que te vaya a hundir, todo lo contrario, pero sí que te va a ayudar a mantener esa perspectiva, esa claridad, ¿verdad? Y te va a ayudar a transitar un poco todas esas emociones, ¿verdad? Que, ¿cómo nos recomiendas gestionarlas sin que nos arrastren? Estas emociones, todo este cúmulo y este combo que sentimos a la vez dentro de la relación, o sea, de la ruptura. Bueno, yo recomiendo primero conectar con tu niño o niña interior, porque cuando éramos niños, precisamente, si hacíamos una pataleta, la hacíamos un momento y ya. Después pasamos a lo siguiente. Si llorábamos, llorábamos hasta que la tristeza se acababa y después a lo siguiente, a jugar, a hacer cualquier otra actividad, jugar en grupo, jugar consigo mismos. Eso es importante poder conectar con ese núcleo emocional de las emociones, de cómo manejábamos las emociones en ese sentido. Es importante. Y bueno, la culpa, ese sí es un poco más complicado de manejar, diría yo, y sí recomiendo también pedir ayuda, como tú decías. Pedir ayuda es ayuda óptica, porque coincido contigo. Por ejemplo, los cercanos a ti van a estar de tu lado, pero los cercanos a tu ex, pues al lado de tu ex. Entonces,
te van a echar esas culpas. Entonces es gestionar eso, ¿no? Gestionar lo que se pueda y el resto sí pedir ayuda porque es muy importante, ya que no tenemos esa claridad por esas emociones tan fuertes que se tienen y más siendo un alma sensible. Entonces aún más se necesita esa ayuda. Además, es verdad que la culpa, muchas veces las personas sensibles tendemos a echárnoslo todo encima, ¿no? Y sentirnos fatal y la culpa de todo y, oye, ni una cosa ni la otra. De hecho, no deberíamos hablar casi que ni de culpa. O sea, culpa como emoción sí, pero deberíamos transformarlo en responsabilidad, ¿no? Y decir, oye, una relación es 50% tu parte y 50% el otro. Entonces es como qué cosas has hecho o dejado de hacer tú y qué ha hecho el otro, que a veces es que ni siquiera están mal, o sea, simplemente es que no encajabais, ¿no? Y es como, pues a lo mejor lo mejor que os ha podido pasar era romper, porque continuar solo se estaba desgastando, estabais forzando algo ahí que no. Entonces, es que a veces sentimos esa culpa y ni siquiera se sostiene o no deberíamos sentirla porque no, o sea, es algo positivo, ¿no? Y a veces sí, a veces es una culpa que habla de algo que, un daño que has hecho y que hay que reparar o al menos responsabilizarse para no volver a hacerlo, ¿no? O que te habla de algo interno tuyo que estaría bien limpiar, ¿verdad? Así que estas emociones, aunque sean muy desagradables, pero son, vamos, oro puro, porque te pueden ayudar a descubrir información buenísima de ti mismo, ¿no? Así que, efectivamente, contar con ayuda externa es súper importante. Y me ha encantado lo que has dicho, Lucero, de los niños, porque es verdad que los niños están en el aquí y ahora, en todo momento. Y puede que a lo mejor, oye, pues sí que estén tristes de base, pero son capaces de, en un momento dado, como tú decías, suelto esto y me voy a jugar al pilla-pilla, o me voy a jugar con las muñecas, o lo que sea, y no están ahí. ¡Ay! Que a veces nos sentimos un poco como aquí en España se les llamaba las plañideras, que eran como no eran viudas ni siquiera, era una figura como de unas mujeres que iban a llorar a las tumbas para que la gente viera cuánta gente tenía que le quería al muerto y estaban llorando ahí sin sentirlo realmente, porque no era ni su fallecido, ¿sabes? No era familiar. Entonces, a veces en el duelo amoroso nos sentimos un poco como, o sea, la metáfora no es exactamente así, pero es como a veces nos sentimos como que tenemos que estar sufriendo mucho todo el rato, ¿no? Y puede que no, o sea, puede que a lo mejor estés fastidiado y triste de fondo, pero que luego te permitas a ti misma en un momento dado disfrutar, si vas con tus amigas por ahí, o estar tranquila viendo una serie, no hace falta engancharse ahí al dolor a todas horas, porque eso tampoco te va a ayudar a pensar con claridad, ¿no? Como bien decías. Así que efectivamente, como los niños, aquí y ahora estoy triste, vale, pues permito que esta tristeza me atraviese, ¿verdad? Que pase por mí, sentirla, reconocerla, qué me quiere decir y hacer algo con ella. Bueno, o permitir que esté y ya se irá cuando se tenga que ir, pero no alimentarla, ¿no? De estar ahí enganchándonos a ello. Uh-huh. Y de las otras emociones, ¿nos das algún consejo o alguna forma así para lidiar con ellas? Pues las básicas así, la tristeza y la rabia sí sentirlas y la culpa sí, precisamente es perdonarse, buscar esa forma, también lo que te decía, buscar ayuda, porque el perdón no es solo, el perdón yo siento que es algo muy profundo que nos lleva a evolucionar, porque resulta que la culpa nos la han instalado la sociedad, las religiones, en la familia, y puede que no haya sido en la familia por un, por querer mal para sus hijos, sino porque, bueno, así les instalaron a ellos mismos también en su pasado, su cultura, sus religiones, escuela y demás, esa culpa. Entonces es importante pedir ayuda en ayudar a perdonar realmente, no con decir te perdono, ya se hizo el trabajo, no, sino que eso implica técnicas, ejercicios para poder empezar a sanar, perdonarse a sí mismos, perdonar a la otra persona y, y desde allí poder recibir el perdón, porque creo que hay ahí de los lados, ¿m? De todos los lados, aunque hable de culpa, que esto va desde aquí, o sea, de lo que yo hice mal, pero siento que el perdón ayuda en todo este aspecto. Desde luego. A mí el Mm. perdón me gusta mucho enfocarlo desde un quedarte en paz con el asunto, ¿no? En plan, ya está. O sea, acepto que esto es un periodo de mi vida,
que esto ha sucedido así, que no es agradable, pero ya está, nos ha enseñado muchas cosas y a partir de ahora, pues para adelante. Me estoy oyendo a mí misma ahora de fondo. Uy, qué raro. Voy a desactivar el audio cuando no hable, con eso de pronto ¿Sí? se mejora. Vale. Antes no pasaba, así que no sé. Ha habido un momento que ha habido como un pequeño corte en la cámara y al enganchar ha sido esto. Bueno, ahora no me oigo. Ahora ya. Vale, pues nada, eso, ¿no? Que al final es un proceso complicado, así que mejor pedir ayuda porque las emociones, la rabia y las ganas de venganza, ¿no? Que hay muchas personas que de repente tienen ahí como esa necesidad de ajustar cuentas, de equilibrar ahí un poco el daño que les han hecho, ¿verdad? Y eso es súper destructivo. Así que el entrar en ese perdón o en ese quedarte en paz con la situación y con la otra persona y contigo mismo es vamos, súper trabajazo. Así que efectivamente más vale contar con ayuda y tener paciencia con el proceso, ¿no? Que no siempre es fácil. Así que, muy bien. ¿Y cuáles crees que son los errores más típicos que solemos cometer cuando intentamos superar a un ex? Bueno, uno de los errores es entrar en una nueva relación rápido, rápido sin vivir el duelo y sin trabajárselo, porque eso sucede, bueno, cuando no nos hemos trabajado internamente, es entrar en una nueva relación y vamos a vivir pues las emociones del enamoramiento y vamos a caer en la trampa de que ya superamos ese duelo y los duelos se tienen que vivir, se tienen que procesar, se tienen que sanar para que de verdad se traiga un amor más sano, más agradable, más consciente. Entonces es importante para evitar caer en ese error, durar en soltería de 6 meses a un año. Ojalá no se les haga mucho, pero va a ser un viaje de amor de 6 meses, un año. Se los planteo así, más bien, en vez de soltería. Un viaje de amor propio en el que te vas a descubrir, vas a vivir cosas maravillosas contigo misma mismo y vas a crecer en el área que tú desees. Entonces es importante evitar caer en ese error. El otro error puede ser que vamos o no entramos a una relación, sino que caemos en la obsesión de querer ver qué está haciendo el ex, la ex. Stalkearle, ver en sus redes pues qué hace, qué muestra, averiguar con conocidos qué está haciendo, si está con una nueva pareja. Ese es otro error. Entonces, y el otro error es querer que esa persona regrese. Y puede ser que aquí la mente nos juegue una mala pasada. Entonces, querer que esa persona diga que tal vez no nos valoró lo suficiente. O sea, querer la validación de la otra persona, si esa validación no la deberíamos buscar en nadie, menos en él o la ex. Sí, son trampas. Ay, de la mente. Que me oigo. Sí. Que lo que has dicho de efectivamente saltar como Tarzán de liana en liana, pero de relación en relación, muchas veces se da lo de la adicción al enamoramiento, ¿verdad? De esa necesidad como de las emociones fuertes, que muchas veces es el motivo por el que mucha gente deja la relación. Cuando ya se convierte en algo más predecible, más estable, más monótono incluso, es como, uff, ya no me supone un reto, ya no tengo esa sensación como de ir de caza, ¿no? Y de esa validación de gustar a alguien. Entonces, es como ir todo el rato enganchando relaciones nuevas, pero claro, ahí no te estás enamorando de la otra persona, te estás enamorando o estás siendo adicto a las emociones fuertes que te produce el enamoramiento en sí, ¿no? Y todo lo que supone el enamoramiento, de no controlar y no saber qué piensa el otro de ti, la validación que te da, esa conexión, ¿no? Entonces, es importante conocerse a uno mismo y decir qué es exactamente lo que me está impulsando a encontrar rápidamente otra persona, que puede ser eso, el miedo a estar solo, el miedo, pues eso, a no saber qué hacer con tu vida y necesitar a alguien que te vaya dirigiendo. Bueno, que te gusten también las relaciones estables, que esto también puede ser, ¿no? Pero por eso es muy bueno hacer como un trabajo interior cuando dejas una relación,
eso, pues de autoconocimiento interior, de tú en relación, tú como persona, y qué te ha llevado a esta situación y a querer a alguien nuevo rápidamente, ¿verdad? Porque vas a descubrir muchísimas cosas acerca de ti mismo, pero es que, sobre todo es lo que decías, que si no te cuidas, si no te limpias, vas a acabar arrastrando toda la porquería de la otra relación, ¿no? Y todo lo que no está resuelto, y vas a volver a tener una relación 2.0, muy parecida probablemente a la que tenías antes, ¿no? En muchos patrones. Así que por ti y por la otra persona que venga, pues sería bueno trabajarse interiormente, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Así es, ahí no. Ujú. Eso, que además es un trabajo que no todo el mundo hace, así que es No, recomendable. es Muy bien, recomendable hacer ese viaje. Ujú. sí. Además es responsabilidad afectiva también, porque si todo el mundo estuviera alineado por dentro, pues eso, o sea, generaríamos como una sociedad de relaciones mucho más sanas y mucho más equilibradas, ¿verdad? Y no iríamos ahí desde el ¿cómo es? Despecho, ¿no? Haciendo ahí que gente que es así, que es como, "Ay, como a mí me han hecho esto, pues yo voy y al siguiente le hago lo mismo. No, al revés, generemos una buena sociedad que así cuanta más gente equilibrada, sana y limpia, mejor nos relacionaremos, más fácil será todo. Así que por ti y por todo el mundo, una invitación al trabajo interior, ¿no? Bueno, ¿y crees que después de la ruptura es recomendable siempre y en todos los casos el contacto cero? Que es algo que se habla mucho hoy en día. Y cuéntanos un poco qué es el contacto cero, si hay alguien que no lo haya escuchado antes. Ajá, bueno, totalmente. Tanto si la relación digamos, no la relación, sino la ruptura. Si la ruptura fue, pues, en ese ánimo de consciente, es importante el contacto cero, el no comunicarte, que el contacto cero es no comunicarte con tu ex. Y ojalá eso también implica seres cercanos a tu ex. ¿Me ibas a Eso decir algo? es. Sí, perdona, que además no solamente es no comunicarte, de no hablar, sino lo que decías tú antes, no stalkearle, no estar mirando a ver qué pone en las stories, qué publica, o sea, es como si no estuviera como si no existiera, por así decirlo, ¿no? O sea, como si no estuviera en tu realidad esta persona, no tener ningún tipo de contacto. Ajá, totalmente. Tanto si fue una relación sana como si, perdón, si fue una separación consciente como si fue una separación complicada, complicada, tóxica, como le quieran decir. Entonces, desde ese lugar, y si la relación también fue así, es importante en los dos casos el contacto cero, el no querer saber nada de esa persona, el no buscar, no querer, no, porque eso es un sentir, el no buscar saber de esa persona, el no querer, es importante el contacto cero, no querer otra vez con mi querer, no buscar encontrarte con tu ex, buscar más bien otras rutas, otros caminos, si son muy cercanos, pues es importante dejar de buscar encontrarte, buscar saber, querer no, sigo con mi querer. El querer se va apagando poco a poco mientras Eso dejas es. de buscar y mientras sanas, porque si no haces nada al respecto, pues tampoco. Es, esto no es un trabajo eterno de superar una ruptura, sino es un regalo que te das a ti misma, a ti mismo, de cerrar las puertas con una seguridad que te va a cuidar a ti. Entonces, es muy importante en todos los casos el contacto cero con el ex, la ex, porque uno de los errores que a veces se pueden cometer es querer ser amigo o amiga de un ex cuando se está en ese proceso. Y no, eso no debe ser así por tu bienestar y del otro también, o de la otra persona, de esa persona, de los dos. Entonces, para evolucionar como persona, es importante eso, cerrar las puertas mientras te cuidas a ti mismo, a ti misma, mientras trasciendes, más que olvidar, es trascender, superar esta etapa y vivir ese duelo y cuidar tu alma sensible aún más. Eso. Además es que cuando estás en este proceso, nada de lo que escuches del otro te va a traer tranquilidad.
Porque si la otra persona lo está pasando mal, tú lo vas a pasar fatal. Si la otra persona está superando y está avanzando o quiere hacerte ver a ti o a su entorno que es capaz de salir, de relacionarse con otras personas, de conseguir sus objetivos, como si no hubiera pasado nada, te vas a sentir fatal. ¿No? Me oigo otra vez, perdona. Me vuelvo a oír. Que eso, te vas a sentir fatal porque te va a parecer como que tú no eras importante, como que ya ha pasado página, no te ha querido, entonces tu ego machacado. Si está en modo vengativo o en plan despechado, y, ay, te va a hacer daño con lo que te diga. O sea, es que prácticamente nada de lo que el otro haga o diga en este periodo te va a traer paz. Entonces, es verdad que el cerebro, como que ese querer, ese sentir que decías, el cerebro quiere control y el cerebro quiere certezas. Y tu ego quiere sentirse que eras maravillosa, la única, que te adora, que está desgarrado de dolor por ti. Pero es que eso no te va a ayudar a sanar. O sea, eso un bálsamo para el ego, para bueno, pues sentirte un poco más mejor contigo misma, más validada y más importante, pero es que no va a traer nada bueno. Entonces, efectivamente, es un trabajo ahí como de voluntad, de decir, por mi propio bienestar voy a centrarme en mis cosas, en construir mi vida, en tirar para adelante y lo que a él respecta, al menos por ahora, durante un tiempo, mejor no. Sí que es verdad que hay gente que luego es capaz de tener una relación de amistad y hay personas incluso que acaban siendo, vamos, mejores amigos pasada una temporada porque eran almas que se encuentran, que eran súper compatibles, que se querían un montón y qué tal, pero hay que limpiar un poco esas interferencias, ¿no? En esa relación. Entonces, paciencia. O sea, si de verdad esa persona tiene que estar en tu vida, la vida lo recolocará. Pero no fuerces las cosas nada más terminar, porque si no. Además que muchas veces pasa también que eh, una persona quiere a la otra, pero en otros términos, ¿no? O quiere él, por ejemplo, que suele ser muy típico, lo siento, pero es verdad que suele ser muy típico de hombres, de que él quiere vivir, salir, entrar con sus amigos, tal no sé qué, pero a la vez también pues eso, liarse con otras, pero tenerte ahí a ti porque, oye, eres un pilar muy importante en su vida, le apoyas, le quieres, tal, entonces, o sea, no quieres renunciar a nada, ¿no? Entonces, claro, si tú estás ahí como la pizza caliente que llama, ¿no? Y apareces en su puerta cuando él quiere, pues qué aliciente tiene de querer volver contigo en los términos en los que estabais, ¿no? De monogamia y exclusividad. Si tú es eso lo que quieres, pues no, está siendo muy fácil porque el otro está ganando todo lo que quería sin tener que dar lo que conllevaba una relación de ese otro tipo, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con estos términos de la ruptura y tal, de hacia dónde vais, porque si no la cosa se puede complicar, ¿verdad? Pero bueno, que te quería preguntar, en caso de tener, por ejemplo, hijos en común o mascotas, compañeros peludos, eh, o bienes en común o una empresa o algo así, ¿qué se puede hacer? Porque ahí el contacto cero es complicado, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para intentar superar la ruptura sin, sin cortar estos lazos, que a veces no podemos cortarlos, ¿no? Creo que aquí sí no es negociable ese trabajo interno y pedir ayuda, porque precisamente hay que tener mucho más foco en solucionar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, con los hijos, con mascotas, con bienes en común, es importante empezar a asesorarse precisamente de cómo hacerlo mejor, por ejemplo, con nuestros hijos, porque allí no podemos caer en la trampa de ponernos a hablar de lo que fue mal de la relación o aún, porque a veces hay muchos en la realidad, hay muchos choques económicos, por ejemplo, de la economía con los hijos, entonces allí la economía, convivir con los hijos, entonces es importante asesorarse y trabajarse internamente para esto. Para las mascotas también, igualmente, asesorarse y para los bienes en común también. Y pues disolver lo más pronto posible, en la medida de lo posible, y también asesorarse con vías legales para disolver lo más pronto esas sociedades que hayan en términos por ejemplo, el matrimonio, de la unión de hecho en pareja, el tipo de unión de vínculo que hubo, disolverla legalmente y también de los bienes en común.
y dejar claro, por ejemplo, cuando se trate de hijos legalmente para que firmado y todo eso de lo que haya alrededor de los hijos, que es los acuerdos, porque aquí puede que unos días estén bien. Entonces, el contacto cero ya no va a ser dejar de comunicarme con el ex, la ex, porque nos vamos a comunicar. El contacto cero es comunicarse únicamente de los hijos, de las sociedades, de las mascotas, solamente por eso, por nada más. Si la otra persona quiere una comunicación diferente, pues hay que poner límites. El contacto cero se vive de otra forma, pero se vive. Y en cuanto a la familia, pues allí, por ejemplo, la familia del ex de la ex, el contacto cero se viviría es que también uno ya no puede ir a comunicarse de hablar de esa persona, sino ya, digamos que del familiar en común, que son los hijos, y ya, igualmente, así se viviría de esa forma. O sea, la invitación es un poco a poner ahí fuera esa claridad que uno dentro no tiene, ¿verdad? Y establecer como los términos claros en los cuales te vas a relacionar, pero además tiempos, momentos, días, temas, ¿no? Para intentar minimizar al máximo el contacto en lo estrictamente necesario, ¿verdad? Y siempre intentar hacerlo lo más cordial posible. Si es algo que te cuesta, ahí de nuevo la invitación a pedir ayuda para la comunicación asertiva, ¿verdad? Para intentar hacerlo de la forma más pacífica posible y yo animaría incluso a prepararse previamente. Si vas a ir a hablar con tu ex y estás muy removida por dentro, pues trabájate primero para ir lo más tranquilo posible, ¿no? Sí, siempre, siempre hay que trabajarse internamente para hablar con el ex, la ex de cualquier tema alrededor del cierre del cierre legal, cierre de ciclo y de todo lo que haya en común. Siempre hay que trabajarse internamente. O si hay mucha decepción, o si hay choques entre los dos, porque resulta que cada parte tiene su punto de defensa, ¿no? Cada quien se defiende, o sea, cada quien siente que tiene la razón, tanto el ex la es como tú como persona. Entonces, cada uno cree que tiene la razón. En cambio, cuando uno se trabaja internamente, empieza a ver las cosas con más claridad. Por eso es importante recibir ayuda, ¿no? Siempre pedir ayuda con respecto a estos temas, sea con Ainhoa, sea conmigo, sea con otro profesional, es importante eso. Sí. Da mucha perspectiva, mucha humildad también este tema. Muy bien. Y cuando sentimos que todo nos sobrepasa y estamos ya totalmente abrumados con estas emociones, ¿verdad? Y con lo que es el duelo en sí, ¿cómo animas tú a empezar a sanar? ¿Cuáles serían esos primeros pasitos que puede dar alguien que se siente eso, totalmente perdido? Bueno, es que, por ejemplo, algo que iba a decir al principio es que muchas veces tenemos heridas del alma, sean transgeneracionales, de cómo absorbimos esos patrones de padres, abuelos, bisabuelos, de cómo ellos vivían en pareja, de cómo ellos vivían esa relación, esos vínculos en general, y también vivimos diferentes heridas y esto, digamos que la ruptura puede intensificar, ¿no? Mucho más estas heridas de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, ¿no? Estas heridas del alma se ven intensificadas. Entonces, por eso es importante empezar a trascender esto de una vez por todas. Que te des ese medio año, como decía aquí en algún punto, medio un año, a quitar todas esas capas de dolor, ¿no? Con ayuda. Sé que hemos recalcado mucho en eso, pero por algo lo hemos dicho porque lo hemos vivido de muchas formas. Entonces, por ello es importante empezar a quitar todas esas capas y trascender todo esto ya mismo. Y en caso de que sea alguien que no cuente con los recursos para poder Bueno, pedir ayuda, ¿cómo lo podría hacer a día de hoy?
Bueno, en ese caso, gracias a Dios, tenemos tanta tecnología a la mano, por ejemplo, en YouTube. Me gusta porque allí encuentras muchas, pero muchas ayudas. Y bueno, con respecto a lo que sientes, vas a encontrar allí gran ayuda. Ujú, sí. Esto que has dicho del transgeneracional, ay, me pego. Ay, gracias. Perdona, que es que vaya rollo. Que respecto a lo del transgeneracional que decías, me encanta porque efectivamente, además es una visión sistémica que cada vez se está abordando más y somos más profesionales que tenemos esa visión más amplia, porque muchas veces, bueno, la epigenética, que es una parte de la ciencia que está estudiando ya los genes de cómo impactan en nosotros experiencias de nuestros ancestros, experiencias así difíciles, duras, así que vamos, realmente hay vamos, que es que lo heredamos, ¿no? De forma real. Pero es que ya incluso en lo que hemos visto en casa, ¿no? Si conociste a tus abuelos, tus tíos, tus padres, así que una muy buena manera de sanar es empezar a tener conciencia mirando a tu alrededor y haciendo un pequeño árbol genealógico de las relaciones, ¿no? ¿Cuántos divorcios ha habido? ¿Cuántas personas solteras? ¿Cuántos con hijos, sin hijos? ¿Cuántos dramas? Porque, oye, hay muchas personas que no tienen divorcios en su árbol, o pocos, pero son relaciones súper tormentosas, ¿no? Entonces eso también cuenta, aunque no sean separaciones, ¿no? Así que el ver un poco tu clan de referencia, dónde te has vivido, qué creencias son imperantes en tu entorno, ¿no? Porque de forma inconsciente, si eso, en tu árbol hay una creencia de que uno no se puede separar, porque si te has casado o estás con una pareja ya tiene que ser de por vida, o al revés, ¿no? Si lo que tú has de algún modo percibido de tu entorno es que, yo qué sé, a las mujeres no les duran las parejas y siempre acabamos solteras, o que después del primer hijo la relación se deteriora, pues a lo mejor detectas ahí un patrón y dices, hola, pues de repente yo estoy haciendo lo mismo que hacían mi abuela, mi tía, mi madre, ¿no? Así que eso te puede ayudar a abrir mucho los ojos y quitarte una capa, ¿verdad? Y empezar a ver ahí. Y luego aparte, oye, pues anda que no hay libros, congresos maravillosos como el que creaste tú, vídeos en YouTube, ¿verdad? O sea, que por suerte no hay excusa. Hoy en día, si de verdad te quieres empezar a trabajar y a sanar, puedes encontrar muchísima ayuda, vamos, gratis o muy barata, porque hay también muchos infoproductos, ebooks, cosas así que te pueden ayudar a hacer ejercicios de mirarte por dentro, ¿no? Así que, de verdad, insistimos que no solo lo estamos diciendo como busca ayuda en plan de, ala, métete en un proceso personal, que si puedes sería lo ideal, porque es mucho más personalizado, pero si no, eso, o sea, busca recursos, ¿no? Que te puedan ayudar a hacer todo esto, ¿vale? Así que fenomenal. Y se puede empezar a hacer desde el mismo momento en el que terminas la relación, ¿verdad? ¿O tú recomiendas un periodo ahí de, ¿no? ¿Cómo serían un poco los tiempos, los timings de la ruptura, según tú? Sí, coincido contigo totalmente. Se puede incluso cuando estás pensando terminar con la persona, empezar a vivir ese proceso, planificarlo, pues recibiendo pues esa ayuda con libros, como decías, congresos y demás. Y ayuda, mentoría personal. Es importante. Aquí ya se está escuchando el ruido de fondo. Mm. ¿El qué? Entonces, sí, totalmente. ¿Me llama ahora? Vale, pues espera que entonces era mi... A ver, ahora. Listo. Ujú. Ya, se Esto me escucha llama mejor. y se me han desconectado, así que mira, hemos descubierto la causa, perdón. ¿Tú me oyes bien, Tranquila. verdad? ¿Sí? Dime. ¿Tú me oyes bien? Sí, escucho bien. Ujú. Disculpa, Entonces, estabas diciendo lo de con ebook, ¿verdad? Con recursos así que podamos encontrar en internet. Ujú. ujú, que coincido contigo totalmente. Es importante planificar esa, si uno está pensando con respecto a tu pregunta, ¿no? Terminar la relación, empezar a planificar cómo recibir esa ayuda para hacerlo de una mejor manera, buscando esa asesoría, sea así tal cual la has mencionado, de alguna de las formas. Además, mira, si eres tú quien está planeando dejar la relación, y no, ahora me vuelvo a oír. Hoy estamos con unos misterios, vamos, de
Misterios tecnológicos que no sé. No sé si había eclipse estos días o algo de esto, pero bueno, que eso que has apuntado es súper interesante, Lucero, porque efectivamente si tú ya no estás a gusto en una relación y estás planificando de algún modo o estás pensando que sería mejor dejarlo, tener una asesoría antes te va a ayudar a tener mucha más claridad, saber el motivo, cómo te sientes, probablemente a enfocar esa ruptura de una manera lo más suave y amorosa posible para, pues también para ayudar a la otra persona y a ti mismo en este proceso, ¿no? Así que fenomenal. E incluso si eres tú a quien te han dejado, pues también, no hace falta esperar más tiempo, ¿no? O sea, sí, uy, perdón, así evitas que pueda haber procesos ahí que se te enquisten o pensamientos recurrentes dañinos que te puedan entrar, ¿verdad? O sea que si se puede, desde el primer momento, recibir ayuda, vamos, es un buen consejo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hábitos crees tú que son los que más ayudan a reconstruir la autoestima después de una ruptura? Las cosas que más pueden ayudarnos a estar bien. Bueno, una de ellas interesante es que aprendí con uno de mis mentores en ese proceso precisamente de una ruptura, de una de mis rupturas, es que te busques amantes, él lo menciona así, amantes pero no pareja, porque no vamos a caer en ese error para salir más rápido de esto, sino buscar porque puede que estés conectado con las cosas que te gustan, esos son los amantes, las amantes, las cosas que te apasionan por la vida, las cosas que te hacen enamorar de la vida, porque cuando estamos en tristeza, en rabia, pues imagínense pues no sé si han visto los pitufos, al pitufo gruñón, que él todo el tiempo está hablando así de mala manera. En ese momento, cuando tenemos esa rabia, ¿cómo vamos a querer algo que nos emocione? Pues no, entonces es vivir la emoción y buscar esos espacios de tengo rabia, tengo tristeza, la vivo y lo siguiente va a ser tu tarea es eso, buscar qué te enamora de la vida. Si lo sabes, pues empieza ya mismo a practicarlo, ojalá diariamente, unos minutos, unas horas, pero es importante que te reconectes con el amor, y el amor son las pasiones de la vida. ¿Mm? Las cosas que viniste a hacer, a disfrutar, esas cosas que te hacen sentir el amor. Y no necesariamente es una persona, precisamente. No siempre viene el amor de una persona, menos de tu ex en este momento. Así que lo vas a buscar en las cosas que te hacen disfrutar. Entonces, si no lo conoces, empieza a explorar. Ya vas a tener una tarea diaria diferente de explorar y hoy en día tenemos muchas oportunidades. La tecnología nos abre eso, pero, o sea, la información de empezar a explorar, pero también ojalá es importante empezar a mover el cuerpo diariamente, hacer ejercicio que nos haga acelerar un poco el corazón de movernos, porque eso nos va a generar químicos en nuestro cuerpo que nos va a hacer precisamente elevar nuestra autoestima, nuestra valía, y eso lo vamos a buscar desde nosotros mismos. Entonces, desde ese lugar vamos a elevar nuestra autoestima de una manera práctica, pero también gozosa. Importante. Y incluso yo añadiría también, en línea de esto de lo que estás diciendo, gracias, cuidar mucho también la alimentación, ¿verdad? O sea, lo que es cuidar el cuerpo entero, que muchas veces es lo primero que cae. Cuando estamos en crisis, se nos cierra el estómago o al revés y nos apetece comer todo guarrerías, ¿no? Que nos hacen mal, dejamos de dormir, dejamos de movernos, nos quedamos ahí como aletargados y es todo lo contrario. Cuanto mejor te encuentres y mejor esté tu cuerpo, que no nos olvidemos que tu cuerpo también está viviendo el duelo. Y todo ese estrés, esa tristeza, todo eso son hormonas, procesos hormonales, neurotransmisores, todo esto que se está moviendo por dentro. Entonces, tienes que verte como un equipo y hacer lo que está en tu mano por intentar estar apuntalado, ¿no? Y estar como un edificio ahí, pues lo más firme y lo más estable posible, cuidando las bases. Así que efectivamente mover el cuerpo a nivel somático es súper importante para procesar las emociones, pero también eso, para estar lo mejor posible y verte tú bien.
porque también, por desgracia, o bueno, no sé por desgracia, pero vivimos en el mundo en el que vivimos, en el que las apariencias son bastante importantes. Entonces también, si tú te miras al espejo y ves ahí un desastre, ¿no? De persona y ahí como totalmente mohína y triste y de todo, pues probablemente la imagen que tú estás viendo de ti misma refuerce esa idea de que estás fatal, de que no vas a salir de este pozo. Sin embargo, pues oye, si te intentas cuidar un poco, te ves mona, estás a gusto en tu cuerpo y en tu piel, pues puede que te ayude a salir un poquito mejor hacia adelante, ¿no? Pero sobre todo por la salud, que es lo más importante, ¿verdad? Para estar lo más fuerte posible en estos momentos de crisis. Así que estoy totalmente de acuerdo y me ha encantado lo de los amantes, me ha gustado mucho. Cuando lo has hecho al principio, digo, uy, los amantes, digo, te iba a preguntar por lo del el refrán este que dicen de un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Que digo, uy, pues si antes hemos dicho que no. Así que efectivamente no es tanto personas, ¿verdad? Sino cosas que sumen en tu vida y que te apasionen y te hagan volver a conectar con la vida. Porque de algún modo, a nivel energético, el duelo nos conecta con la muerte, ¿verdad? Es como una energía de vacío, de tristeza, hay como un pozo negro y el tener cosas que te lleven un poco a la luz y a la ilusión, pues es súper importante. Incluso, aunque no te apetezca nada y las hagas autoobligándote y forzándote a ti misma. Como, da igual, o sea, ahora no buscamos que te salga natural. Ahora lo que buscamos es que sume en tu vida y que te saque de esa oscuridad, ¿verdad? Así que, muy bien. Y bueno, pues ya para ir terminando, ¿cómo crees que podríamos lidiar con los recuerdos y con la nostalgia sin recaer? ¿Cómo podríamos relacionarnos con eso? Que tiene un lado bonito también, ¿verdad? El otro día leí una viñeta gráfica de un dibujante que me encanta, que a ver si lo encuentro por ahí, que decía, bueno, él hablaba más de la muerte, ¿no? Pero era en plan decía, el duelo es el after party, ¿no? Del fiestón que ha sido quererte. Entonces es como, sí, vale, pues estás de resaca, pero porque has vivido algo que a lo mejor esperemos que haya sido muy bueno y por eso tienes un poco como ese mono, ese síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionarnos con esos recuerdos sin caer ahí en el dolor y en lugares oscuros? Bueno, ¿cómo relacionarnos con esos recuerdos? Creo que en esta etapa del duelo lo que menos debemos de dejarnos caer es en recordar lo bonito de la relación mientras trascendemos la ruptura, mientras superamos esta etapa, mientras vivimos este duelo, porque ese es uno de los errores en los que caemos. Solo pensar en lo bueno de la relación, solo pensar en lo bonito. Y se nos olvida todo lo que hizo que se acabara la relación, tanto si fue tóxica como si no. Entonces es importante evitar caer en los recuerdos bonitos, esos los vamos a dejar guardados por allá en un baúl imaginario, nos van a servir más adelante para algo en la vida, los recuerdos bonitos. Y algo con lo que eso, digamos que me ha apalancado para superar las rupturas, es que cuando empiezo estoy en ese proceso de no haber superado a un ex y que recomiendo mucho, es que cuando empiezo a recordar algo bonito, automáticamente es hacer ese cambio de recordar lo difícil, lo tóxico, como le quieran decir. Recordar todo eso, recordarse por qué se acabó la relación. Totalmente hacer ese cambio, que es una técnica de PNL, hacer ese cambio para que esos recuerdos difíciles precisamente te ayuden a superar la situación. Y sí habrá un momento en el que también, porque le decía eso a una persona y ella me decía, pero ¿cómo me voy a llenar yo de tanta rabia, yo de tanto eso? Pero no, es que vamos a usar las emociones a nuestro favor para superar a esta etapa de una manera en que nos cuidemos a nosotros mismos. Precisamente, entonces vamos a recordar eso de por qué se acabó la relación, de por cuáles razones más bien, por cuáles razones se acabó esta relación. Más adelante, en otra etapa, vamos a quitar todas esas rabias. Cuando ya nos demos cuenta que ya de verdad ya no queremos regresar con esa persona porque me trató mal tal vez, bueno, cada quien tiene su propio mundo de la relación. Me trató mal, bueno, es que no quiero decir tantas cosas porque cada quien tiene su propia lista.
Entonces, cuando ya pase la etapa en la que se superó, a esa persona ya no queremos volver allí, pues ya pasamos a la fase de liberar todas esas rabias, ¿no? De perdonarle, hacer estos ejercicios de perdonarle, de perdonarme, de recibir el perdón. Entonces es importante apalancarse de las emociones a nuestro favor para nuestro bienestar. Y es cierto que puedes decir tal vez es egoísmo y sí, nos vamos a volver un poquito egoístas en este momento, pero por nuestro propio bienestar y para vivir un mejor amor a futuro, para vivir un entorno mejor en este presente. Y en el caso contrario, las personas que están demostrando todo lo malo, con lo que faltó, con la rabia, ¿cómo les ayudarías a calmar un poco esas emociones tan dolorosas? En ese caso, pues, es perdonarse. Precisamente aquí sí vamos a entrar en el perdón. Cuando ya, ahí ya se tendría claro que ya no se quiere seguir en la relación, porque ese era el caso en el que se quiere seguir, pero no se sabe que ahí no se debe seguir. Aunque ya se haya terminado, aunque se esté pensando terminar o aunque se esté a punto de terminar. Terminado y terminado. Espero que me haga entender. Y en este caso que tú mencionas, es empezar a limpiar todo eso, porque aquí ya entonces se tiene claro que ya no se quiere seguir allí. Entonces es quitarse todo este rencor y eso se hace perdonando. A muchas personas puede que digan, pero el perdón es como intentar de que el otro no me hizo nada malo. No, no se trata de eso. No se trata de que vas a volverte amigo o amiga de tu ex, de que vas a hacerle un check de que hizo las cosas bien. No, se trata de quitar toda esa basura emocional, ¿m? Quitártela internamente, energéticamente de verdad, para que tengas un mejor futuro y presente en el amor. Presente me refiero a que vivas mejor tu vida y futuro, pues mejores relaciones, mejor relación de pareja a futuro. Qué importante. Bien. ¿Y cuáles crees que son las señales que indican que ya hemos sanado, que ya estamos bien y que estamos listos para tener esa nueva relación de futuro que comentabas? Bueno, una de las señales muy claras es que piensas en tu ex y ya, pues ya no quieres que ni que regrese y bueno, ya estás en la fase final cuando ya dices por cuál razón yo estuve allí, por ejemplo. Y cuando ya la fase final total que le has superado es que te lo has trabajado totalmente y dices, esta relación, esta persona me enseñó a esto, me enseñó a elegir mejor una pareja, me enseñó y entonces extraes las enseñanzas que te hicieron evolucionar como persona. Bueno, o sea, poder mirar para atrás sin tanto daño, ¿no? Sin tanto dolor, sin poder volver tampoco, haciendo lo vivido, lo aprendido y con una paz interior, ¿verdad? Que a veces cuesta un poquito, pero se supera. Así que una llamada ahí a la esperanza para quienes estén viviendo este proceso de que se consigue, ¿no? Y si pudieras dar un único consejo a alguien que acaba de pasar por una ruptura o está en ese momento y se siente perdido, ¿cuál sería el más valioso que tú consideres? Que recuerden esa frase que dice esto pasará y empiecen a vivir con sus amantes, con esas pasiones de vida, esos dos. Genial. Muy bien, Lucero, pues para las personas que le hayan encantado tu forma de enfocarlo, de trabajar y quieran tanto seguirte en redes sociales como trabajar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden aquí en mi perfil, en el link, escribir o escribirme un mensaje o aquí mismo, bueno, aunque ya vamos a salir, duelo rápido y les envío un regalo para empezar esta transformación de vivir este proceso con más amor hacia sí mismos mismas y me pueden encontrar aquí en este perfil se llama Soy Lucero Cruz en Instagram o en YouTube.
que allí es donde más estoy en YouTube. Allí me pueden encontrar y les ayudo a tener ese foco y esa visión del amor desde un lugar más agradable. Buenísimo. O sea, que ya como regalito podemos empezar y luego ya siempre contactar contigo para trabajar más. Así es. Que además no os preocupéis porque estáis viendo dónde estáis viendo este vídeo, que va a estar en varias plataformas. Si escribís, tanto si soy yo la que lo veo como si es Lucero, vamos, yo se lo hago llegar el mensaje para que os ponga en contacto para que os mande el regalito y os sirva mucho. Así que fenomenal. Pues, ¿alguna otra cosilla que quieras añadir? Bueno, aquí, digamos que en este libro está condensado el que les mencionaba que escribí, cómo reconstruir, aunque como está en modo espejo se ve al revés. Cómo reconstruirte de un divorcio. Aquí están los pasos de cómo, incluso si es una ruptura sin hijos, están los pasos. Recuerden, hace muchos años escribían libros para los hombres en general y nosotras las mujeres lo adaptábamos y así pasaba. Entonces es normal que lo adaptemos, allí están los pasos y algo que quiero agregar es que te proyectes de aquí a 6 meses. Esa persona que ya ha superado esta situación, ¿qué te diría? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Precisamente, aún más que te proyectes a 6 meses que ya superaste esto. ¿Cómo sería tu vida? Que pienses a futuro de que ya has superado esto, porque recuerda que esto pasará. Recuérdalo y cada situación, por más difícil que sea, también tiene una manera de cómo sacarle el mayor provecho desde pues el mayor bien evolucionado, ¿no? Sin hacerle daño a nadie, sino darnos cuenta ¿qué nos trae de beneficioso esta ruptura? Que precisamente en este libro tengo una técnica para eso y otras más, para darnos cuenta qué nos trae de positivo esta ruptura y no ver esa ruptura desde ese lugar pues tan doloroso, que es complicado, sí, que somos humanos y sentimos que allí ya no hay más luz en el camino, pero precisamente hay herramientas para pasarlo de una manera menos amarga. Entonces, si quieren, también en mi perfil pueden encontrar para cómo adquirir este libro. Así que muchas gracias, Ainhoa, por esta invitación y poder dar este mensaje a más personas. A ti por haber aceptado, por tu tiempo y por tu generosidad. Muchísimas gracias y lo dicho, estamos al servicio. Cualquier duda que tengáis, nos comentáis y aquí estamos para vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos. Cuidaos mucho. Un Un abrazo. abrazo. Gracias.